¿Qué tal, machuchones? Bienvenidos al paredón de Fucho al Horno. Nadie se escapa de los tiros. Y bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante, pero antes les presento a mis compañeros Diegazo, Ana Karen y el machuchón Adi Corona. Hoy estamos aquí para tratar el tema del joven que fue ultrajado y que les llevamos este reportaje hasta sus pantallas la semana pasada. Un joven que, tristemente fue abusado por su representante y que incluso, hasta el Veracruz, el mismo equipo, la federación, los futbolistas, la asociación de futbolistas no lo están apoyando y no le han pagado ningún finiquito. Entonces, bajo este contexto, salió una columna en Grupo Reforma por parte de el señor Zancadilla, no sabemos quién es, pero me gustaría leerles este fragmento porque levantó polémica en redes y por supuesto entre nosotros. Él dice: todo el mundo se hubiera levantado en pie de batalla. Las mujeres periodistas hubieran hecho programas, hubieran llenado el Twitter, hubieran exigido justicia, hubieran protestado y obligado a la federación a que hiciera una investigación a fondo. Pero no. El abusado fue un hombre y a todas esas mujeres que piden igualdad no les movió ninguna fibra de su ser. Entonces no piden igualdad. Piden solo beneficios para ellas. Eso no es igualdad, porque si lo fuera, habrían averiguado e investigado, no importándoles el género de la víctima. Entonces, también acusa a los futbolistas de que no hubieran alzado la voz. Entonces, a mí sí me gustaría empezar con Ana. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Zancadilla para el Grupo Reforma? Ok, en principio de cuentas quiero invitar al señor Zancadilla a que se ponga a leer, porque por ahí también en el texto le tira al feminismo. Quiero que se ponga a leer bien cuál es la conceptualización del feminismo. Quiero invitarlo a que conozca realmente lo que es el movimiento, porque usted está queriendo decir el hecho de que nosotras no peleamos por la igualdad como tal. En principio de cuentas una de las cosas que buscamos es la equidad, no la igualdad, aunque también la conceptualización del feminismo varía, depende de la persona. Pero otra de las cosas que yo quería decir es, al final de cuentas, lo que nosotros peleamos, o lo que nosotros las feministas peleamos, es el hecho de que todos podamos ser respetados por el simple hecho de ser humano, no solamente por los géneros. Entonces sí, señor Zancadilla, creo que se metió la pata muy cañón. Además, si al final de cuentas los medios de comunicación tampoco están hablando, no es culpa de las mujeres, no es culpa de los periodistas, incluso a veces. También tenemos que decir que hay un proceso, hay una agenda, lamentablemente, en la que a veces no se priorizan este tipo de temas, y que también las futbolistas como tal, pues al final de cuentas también lo que están exigiendo, y que al final de cuentas no tiene por qué salir el apoyo totalmente de las futbolistas femeninas, sino de todos, porque el problema... Pero era cuestión de poner ejemplo, ¿no, Aldic? Pues sí, creo que era una cuestión de... Pues si para unas cosas se alza la voz, ¿por qué para esto no? Porque al final de cuentas, Aldi, creo que eso es lo que quiero llegar. Es, no nada más nos toca a nosotros, a las mujeres, decir, oigan, a los hombres los están abusando. Creo que también, y lo voy a decir, creo que todos sabemos que México es un país completamente machista, y que al final de cuentas, si un hombre quiere decir que fue abusado, fue ultrajado, fue abusado, los mismos hombres a veces dicen como de, no lo digas porque esto va a sonar y esto te va a quemar a ti, ¿no? Y pobrecito el jugador, yo no estoy diciendo que no, también no podemos tomarlo desde el punto lastimero, ni lo quiero revictimizar, pero el hecho de que no se le esté apoyando, incluso por la misma federación e incluso por su mismo equipo, se me hace mucho más relevante y mucho más importante que tirarle a las mujeres porque no lo están apoyando. A ver, Diego, vuelvo a repetir, no era la oportunidad de oro precisamente para que en el gremio de las futbolistas pusieran el ejemplo y de esta manera decir, así como nosotros estamos apoyando a Bernardo N., como se le cataloga, por esta parte de ultrajarlo y demás, no dejaron escapar una oportunidad de oro para señalar a la federación, señalar también a la asociación de futbolistas, y de esta manera que se siente un precedente y que nunca vuelva a suceder. Puede ser, pero hay una cuestión. El tema en realidad es muy poco conocido y prácticamente no se habla de él. O sea, incluso gente que es conocedora de fútbol no tiene conocimiento de este tema. ¿Por qué? Porque no se habla ni en Televisa, ni en Azteca, ni en ESPN, ni en Fox. Es un tema que no se le ha dado la relevancia que tendría que dársele, salvo ahí algunos artículos en periódicos. Pero a veces pienso, ¿cómo se va a enterar la gente? ¿Y por qué les están exigiendo a las feministas algo que se le tiene que exigir a la federación? Todos. A la federación y al propio Veracruz. Pero como vemos que no lo están haciendo,
creo que así como al inicio de cada partido, creo que hubiera sido bueno que cada equipo femenil hubiera puesto su pancarta antes de la foto, ¿o no? Vamos a escuchar a Eric. Bueno, en mi opinión personal, creo que de entrada se ha demostrado que la federación, por ende, no ha apoyado como a la liga femenil como a la liga varonil, y por lo tanto esto generó que hubiera como más unión dentro de los equipos femeninos e incluso de la misma sociedad para tratar de arroparlos. Y en efecto, como decía Ana Karen, de repente te topas con este tipo de situaciones en las que un hombre se ve implicado en un caso de estos y como que es juzgado antes de ser apoyado, es muy criticado, es muy juzgado porque ¿cómo a un hombre le va a venir a pasar esto? O sea, al contrario, todos lo ven como que el hombre lo disfruta y el hombre es feliz, ¿no? Sufrió bullying, y ha probado en 4 equipos después de eso y en todos lo han cepillado. Exacto, entonces ¿qué pasa? Que cuando ves esta situación, pues dices, no nada más era obligación tal vez de las mujeres que están luchando por su causa, sino creo que también es una cuestión de hombres, del fútbol mexicano en general, debió de haber buscado la manera de apoyar, pero ¿qué hicieron todos? Todos hicieron prestaron oídos sordos, se voltearon, ignoraron el tema. Entonces, más que exigir a las mujeres como tal, que salgan con su pancarta y hagan una marcha, creo que se debería exigir al mundo del fútbol. El fútbol en general, todos aquellos que seguimos el fútbol, que amamos el fútbol, que lo vemos a la comunidad, debemos, como en este caso lo estamos haciendo, alzar la voz y decir lo que está bien, lo que está mal, señalarlo y a poner nuestro granito de arena. En este caso, pues apoyar a Bernardo. A ver, ¿qué hubiera pasado? Lo que mismo Zancadilla hubiera planteado. Que en el caso de que fuera una mujer la que tuviera ese problema, ¿qué hubiera pasado? Hubieran exigido también que los hombres pero hay que ponerlo la apoyaran. desde este escenario. Siempre se ha hablado un poquito más acerca del abuso, del acoso hacia las mujeres por el hecho de que el fenómeno es un poquito mayor. No lo digo yo, no lo dicen los feministas, lo dicen los números, lo dicen el mismo INEGI lo dice, o sea, creo que al final de cuentas, volvemos a lo que está comentando Aldic, ¿no? A un hombre cuando le pasa uno de estos casos, primero son juzgados, entonces les cuesta muchísimo más hablar. Les puedo asegurar que el caso de Bernardo no es el único todo. De hecho, hubo más denuncias anónimas. Exactamente. Y les puedo asegurar que esto pasa en la primera, pasa en todas, en canteras, pasa incluso no solamente en el fútbol nacional. Entonces yo creo que, como dice Aldic, al final de cuentas nos toca a todos hacer este fenómeno visible, porque lo que están haciendo y lo que me comentaba, lamentablemente los medios lo están dejando pasar por un lado, porque no les gusta meterse en eso, porque no les gusta meterse en polémicas, porque creen que es un tema que no se tiene que hablar. Claro que se tiene que hablar, porque nos pasa a todos los días, no nada más a los futbolistas. Pero lo que sí es cierto y que también tenemos que ser muy claros es, al hablar de la comunidad del fútbol, tenía la obligación de haber acogido a este muchacho, respaldado. Y lo están eso era general, o sea, por eso es que yo creo que toca el tema Zancadilla de las mujeres, porque muchas veces se ve mucha unión y mucha fuerza y mucho respaldo a la hora de hablar, de apoyar a una mujer, pues de darles igualdad. Sororidad. Porque en efecto, si hablamos de hace, no sé, 100 años una mujer no podía hablar, hace 100 años una mujer no podía votar, no podía hacer nada. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que las cosas van cambiando y en efecto, muchas veces se cuestiona el por qué las marchas del arco iris, por qué las marchas de toda esta gente que tiene como distintas ideologías, ¿no? Pero realmente el sentido de las marchas es el de poner a la vista, el de hacer consciente a la gente de este tipo de temas. Entonces sí creo que en este caso, o sea, tanto las mujeres como los hombres y toda la comunidad del fútbol están haciéndose patos y están ignorando el hecho de que esto es incorrecto y que en efecto pasa. Lo dijimos una vez en el video, Fer, este tema no es la primera vez. Ha pasado otras veces, se ha hablado, se ha dicho, hay mucha gente que ha sufrido este tipo de situaciones, pero ¿qué pasa? Que siempre buscan cómo proteger al negocio. A eso quiere llegar, Diegazo. A ver, ahora, en un tema muy similar también, pasa esta denuncia y no pasa nada. O sea, no, como dijo Ana, no se transmitió, o no me acuerdo si fuiste tú, no se transmitió en ninguna cadena, en ningún programa de televisión.
Entonces, si esto le pasó a Bernardo, quiere decir que próximamente habrá denuncias en el caso de mujeres futbolistas y otra vez no va a volver a pasar nada, no se está sentando ningún precedente. Es ahí donde yo quería llegar. Era momento de que todo el gremio, y sobre todo, sí, yo creo que principalmente las mujeres futbolistas hubieran salido un poquito ahí para apoyar, unirse en este sentido, ¿no? Sí, tal vez era momento perfecto, pero yo creo que ya hubo una instrucción yo siento que desde las directivas de los diferentes clubes y desde la federación de que se tratara de que ese tema no se tocara. Pero ya hay una ANFPRO, se supone que ya hay alguien que defiende los intereses de los futbolistas para que ya no puedan llegar los directivos, porque ni siquiera contestaron las llamadas de los padres. También hay que decir de las autoridades del gobierno de ahí de Veracruz que dicen que el caso está prácticamente congelado y que este señor y que no es un caso grave. Si nada. No es un caso grave, que eso no es. El cuate era fiscal de Veracruz, era encargado de llevar a cabo todas las investigaciones. Entonces, llegazo, pues tenemos que temer a que pronto salgan denuncias en el gremio femenil. Probablemente salgan, como lo comentábamos, al ser un hombre muchas veces denuncian menos por el temor a ser juzgados y pues situaciones así. Varios futbolistas también de Veracruz hicieron la denuncia, pero anónima, bueno, más bien declararon anónimamente, que habían también sufrido este abuso por parte del mismo promotor, pero ellos sin dar el nombre. Y otra cosa, Bernardo no había dado su nombre, lo ventiló Fidel Curi. Así es, eso es uno de los peores. Ana, para concluir, un mensaje o una conclusión final para este caso. Creo que al final de cuentas lo que quería referir Zancadilla, quiero imaginar, es que pues sí tiene que existir una acogida de parte de todos. Lamentablemente a lo mejor va a sonar un poquito egoísta de mi parte, pero bueno, al final de cuentas las feministas hemos creado un movimiento también para acompañarnos como sororas. Entonces yo también creo que es parte también de los hombres el poder empezar a impulsar a las personas a ser cuidadas y que nos toca a todos, ¿no? No es cuestión de género, nos toca a todos eliminar este tipo de broncas. Pero también se ha desviado un poquito el mensaje original de lo que es el feminismo. No, porque ha evolucionado, creo que al final de cuentas... me refiero a que se ha malinterpretado. El feminismo al final de cuentas, y no les voy a dar la clase a ustedes porque creo que no es el canal, pero pues tiene varias raíces, tiene varias vertientes y además tiene varias ideologías, ¿no? Y al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Creo que yo lo único que puedo decir es nos toca a todos pues al final de cuentas visibilizar este tipo de problemas, porque creo que no solamente le ha pasado a Bernardo, como ya lo dijo Diego, y además yo creo que no solamente pasa en México y no solamente le pasa a los hombres y no solamente le pasa a las mujeres, ¿no? Entonces creo que eso sería como mi mensaje, que al final de cuentas a lo mejor el tono en el que lo dijo Zancadilla o en el que lo escribió, pues lo redactó, no se me hace lo correcto, porque creo que está tratando de segregar, como de a ustedes solamente les toca y no. Y en segunda, pues yo sí quiero invitarlos a cualquiera de ustedes que si en algún momento llega a tener como uno de estos casos, como lo que le pasó a Bernardo N., pues que también ustedes hablen y no se queden callados, porque nos toca a todos nosotros pues hacer este cambio, ¿no? Ok, me gustaría cerrar finalmente con una pregunta, sí o no me van a responder. Okay. Adik, veremos algo de justicia, ya sea por las autoridades o por la federación, ya aunque sea que le paguen el finiquito al jugador, veremos o no. Pues perdón que no te responda sí o no, porque creo yo que esto, más allá de un sí o no, de si lo veremos o no, esto va a depender de qué tanto realmente se busque hacer un cambio. Y es más, yo me atrevería a llamar al viejito de los huevitos de oro para que nos ayude y haga un cambio en este tipo de cosas, porque pues si dice él que va a hacer un cambio, creo que este es uno de los principales temas que se debería atacar. Ana, ¿sí o no? Espero que porque sí. Porque acá el señor ya me espero que sí, espero que al menos él sea la vertiente para que todo el mundo pueda salir a decirlo. ¿Pero de creer? Ay, lamentablemente no. Ok, lamentablemente no. ¿Diegazo? Lamentablemente no. Lamentablemente no, yo también creo que lamentablemente no. Esto es el pan de todos los días en México y particularmente en el fútbol mexicano, que al final de cuentas es un reflejo nada más de lo que es nuestra sociedad y nuestro sistema de gobierno. También, perdón, pero un llamado con todo esto es un claro ejemplo y tal vez una alerta, una llamada de atención a todos los jóvenes que están practicando el fútbol, que están en esa etapa de crecimiento y de desarrollo, que no crean que las cosas son tan fáciles, que no crean que por aceptar este tipo de tratos realmente van a obtener las cosas. Luchen, pártanse la madre de verdad en la cancha, jueguen, hagan su rol,
pero no dejen que nadie venga y les prometa las joyas de la corona si realmente no se lo van a... Y recordar que no están solos, a final de cuentas si ustedes son agredidos en cuanto a esto, pues hablar siempre ayuda. Así es, así que machuchones, ya lo saben, nosotros somos Llegazo, Ana Karen y Adi Corona. Yo soy Fernando Carmona para Fucho al Horno. Machuchón, invítalos a suscribirse al canal. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita para las notificaciones y así poder hacerle marca personal a su canal. Así que no queda más que despedir este video. Nos vemos hasta la próxima.